el plantearse el sentido de la vida eh, en las personas mayores es más frecuente que en otros grupos etarios. Y tiene que ver, por un lado, porque uno ha vivido mucho y uno calcula así al ojo que a uno le queda menos por delante que lo que ya pasó por detrás, digamos, ¿no? Entonces, eso es una mirada que la primera vez que uno se instala, digamos, en esa mirada, como que impacta un poquito, decir, bueno, ya voy más allá de la mitad, digamos, ¿no? De la línea de vida. Por otro lado, las personas mayores también, con una alta probabilidad, han sufrido más enfermedades por la edad que uno tiene, ¿no? Que cuando uno tenía menos años, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros han sufrido enfermedades que implican un cierto riesgo de vida o que han implicado un riesgo de vida en algún momento. Y cuando uno se plantea el concepto de la finitud de la vida, ¿no? Y de la finitud del ser humano, aparece instantáneamente el tema del sentido de la vida, ¿no? Es un gatillante instantáneo. Entonces, pensar en esto del sentido de la vida en la vejez no es algo raro, no es algo extraño, no es algo menos todavía fuera de lugar, sino que más bien es algo que con mucha frecuencia empieza a formar parte de la cotidianidad de las personas que somos mayores, ¿no? Que estamos consideradas dentro del grupo de los adultos mayores, así oficialmente. Ahora, lo que yo quiero hacer hoy día es, por un lado, primero revisar, ¿no? Algunos conceptos que tienen que ver con el envejecer o con la vejez. Y empalmar eso con esta temática, ¿no? Del sentido de la vida. Y lo primero que me interesa es como desmitificar, ¿no? Algunas cosas para ponernos en un contexto actualizado. Y tenemos aquí en esta imagen, ¿no? La concepción de la vejez que fue la única concepción vigente durante muchísimo tiempo, aproximadamente hasta mediados del siglo XX, hasta los años 60, por ahí, 70 incluso del siglo pasado, donde cuando se hablaba de envejecer o del envejecimiento o de la vejez, ¿no? Se hacía una referencia principalmente poniendo el foco en el envejecimiento físico, ¿no? Porque era lo que estaba más visible, porque era lo que cualquiera podía apreciar. Entonces el envejecimiento físico de un cuerpo, ¿no? Que primero es un cuerpo que crece y se desarrolla, después viene una meseta, ¿no? La etapa de la adultez, donde se supone que uno le entrega algo a la vida, produce algo, ¿no? Por los demás, en fin. Y después una etapa denominada vejez que se caracterizaba desde, o se caracteriza desde lo biológico por un número de pérdidas, ¿no? Que hacen que el organismo, ¿no? Que hacen que nuestro cuerpo efectivamente pierda eficacia en su funcionamiento. Entonces, cuando se hablaba del envejecimiento en términos no biológicos, porque no se conocía mucho y porque no había investigaciones suficientes, ¿no? Se tendía como a adoptar este modelo biológico de esta curva donde había un desarrollo, un crecimiento y un desarrollo, una meseta y después un declive. Y se suponía entonces que desde el punto de vista psicológico esto se replicaba de la misma manera, ¿no? Y que psicológicamente también las personas se desarrollaban, crecían, tenían una etapa de estabilidad, ¿no? Y después venía un declive también en el ámbito de lo psíquico, de lo psicológico, de lo intelectual, de lo emocional, ¿no? Ahora, esta imagen, digamos, ¿no? Daba cuenta de que la caracterización del envejecer, ¿no? El envejecer significaba, como dice ahí, y le subrayé, ¿no? En términos de pasado, significaba un deterioro progresivo, ¿no? Una menor eficacia, ¿no? De las funciones, un menor rendimiento, por lo tanto,
una disminución de lo que se denomina la reserva funcional. La reserva funcional es como la línea de crédito biológica que uno tiene para cuando uno necesita hacer un esfuerzo extra que va más allá de lo cotidiano. Ahí se echa a andar la reserva funcional, que puede ser a nivel de sistema pulmonar, a nivel de sistema cardiovascular, a nivel de la musculatura, ¿no? Todos tenemos una reserva para cuando se necesita un rendimiento extra. Y lo que ocurre con el envejecimiento del cuerpo es que esa reserva se hace un poco más pequeña. Uno tiene una línea de crédito un poquito más chica, ¿no? Por lo tanto, es más fácil que se agote, es más fácil que uno llegue al límite. Y estas condiciones biológicas, entonces, hacen que un cuerpo, ¿no?, añoso, el cuerpo de una persona mayor sea más vulnerable a enfermar y más vulnerable, por lo tanto, también a morir, ¿no? Entonces, todas estas características que son biológicas y que caracterizan el envejecimiento biológico, se tendían, como les digo yo, más o menos hasta los años 70 del siglo pasado, se tendían a asimilar también a lo emocional y a lo psíquico, ¿no? Lo cual, con los estudios que partieron en la década de los 60 y ya mucho más en los 70, que se empezó a hacer investigación en el ámbito psíquico, en el ámbito emocional, en el ámbito de las capacidades intelectuales de la gente mayor y cómo eso cambiaba o no cambiaba a lo largo del envejecimiento, se empezó entonces a entender que este modelo biológico no se aplicaba a otras áreas del envejecer, ¿no? Este modelo se aplica al cuerpo y a los sistemas, digamos, que conforman nuestro organismo biológico, pero no se aplica en otros ámbitos, ¿no? Entonces, sirvió todos estos estudios para desmitificar un poquito que el envejecer tuviera este significado global asociado al deterioro, ¿no?, y, y a la disminución de la funcionalidad de la persona mayor, lo cual en ámbitos biológicos efectivamente sí se cumple, pero no en otros aspectos, ¿no? Ahora, como personas nosotros a lo largo de toda la vida estamos expuestos a cambios, ¿no? Cambios que provienen de distintos ámbitos. Denominamos cambios normativos a aquellos cambios que ocurren de una manera más o menos predecible en la mayoría de las personas. Probablemente no en todas, porque siempre hay excepciones, pero en la mayoría de las personas uno puede anticipar ciertos cambios que van a impactar en el sujeto, ¿no?, y que tienen que ver, por ejemplo, desde lo biológico, la adolescencia, ¿no? La adolescencia es un cambio, ¿no?, que nos llega a todos en algún momento, ¿no?, y que uno lo puede anticipar y que cronológicamente está más o menos definido, en fin, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿no?, un cambio normativo, por ejemplo, es que la persona conforme una pareja, ¿no? No todas las personas se emparejan, pero la mayoría de las personas se emparejan, ¿no? Y está más o menos determinado, depende mucho de la cultura, y son cosas que han ido cambiando, cuál es como la etapa en que uno tiende como a emparejarse de manera más o menos estable, en fin, bla, bla. Entonces, son cambios que de una u otra forma uno puede anticipar, pero también hay cambios que son no normativos, ¿no? Los cambios no normativos son aquellos que no son anticipables, que no están inscritos, ¿no?, previamente, o que no están asignados con anticipación a la mayoría de las personas, sino que son cambios sorpresivos que ocurren sin que uno los llame, ¿no?, sin que se anuncien tampoco, que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades, ¿no? Uno no anticipa que uno se vaya a agarrar, qué sé yo, un cáncer a los 40 años, ¿no? O los accidentes, ¿no? O, en fin, la separación matrimonial, ¿no? Cuando uno se casa, uno no anticipa que uno se va a separar, uno se casa para toda la vida, ¿no? Entonces, cambios no normativos. Y tanto los cambios normativos como los no normativos provienen de distintos ámbitos, ¿no? Están, por supuesto, los cambios a nivel corporal y en la salud, ¿no? En la salud, obviamente que tenemos cambios, de hecho hay un grupo de enfermedades que se las denomina, ¿no?, como enfermedades propias de los adultos mayores, ¿no? Que es un poquito prejuiciosa la cuestión, pero así se las denomina, ¿no?
y que son la hipertensión arterial, la diabetes del adulto, la artrosis, ¿no? Y que efectivamente son más frecuentes en las personas mayores. Pero también hay cambios que provienen del ámbito de lo psíquico, de lo intelectual, a nivel de competencias, ¿no? En los distintos ámbitos del funcionamiento intelectual, cambios a nivel de pensamientos, emociones, cambios a nivel de conducta, ¿no? No somos los mismos que antes, ¿no? Hay cambios que provienen de lo social, ¿no? Por ejemplo, el cómo la sociedad mira a las personas mayores, ¿no? ¿Cuál es la imagen que la sociedad tiene de las personas que envejecemos, de las personas que conformamos, ¿no? Este colectivo que se denomina personas mayores, ¿no? Esta imagen que está llena de prejuicios desde lo social, ¿no? Que todavía no logramos hasta el día de hoy erradicar del todo, cambios laborales, ¿no? El prototipo de esto es la jubilación, ¿no? Que es un cambio normativo, ¿no? Cuando uno deja de trabajar remuneradamente, ¿no? Hay cambios económicos también, bueno, cambios desde la familia, muchísimos a lo largo de toda la vida, ¿no? Familias que crecen, familias que se achican, familias que se dispersan, ¿no? Familias que cambian su dinámica de funcionamiento en la medida que los roles van siendo distintos a lo largo de la vida de cada uno de los miembros de esa familia. En fin. Ahora, todos estos cambios a los que estamos sometidos a lo largo de la vida y también a lo largo de la vejez son los que impulsan nuestro desarrollo como sujetos. Si no existieran estos cambios, probablemente no accederíamos a desarrollarnos como nos desarrollamos o no tendríamos todas las oportunidades de ir, ¿no? Transitando por distintas etapas en esto que llamamos el curso de la vida, el curso vital. Ahora, estos cambios no solo provienen desde distintos ámbitos, es decir, tienen distintas dimensiones, sino que también son cambios que se dirigen hacia lugares distintos, ¿no? Hay algunos cambios que implican pérdidas, ¿no? La vejez está tremendamente asociada a pérdidas, ¿no? Pérdidas de competencias, ¿no? Pérdidas de pares, estamos hablando de duelos, ¿no? Es complejo cuando de repente uno se da cuenta que se empieza a morir gente que tiene la misma edad de uno, ¿no? Y se empiezan a morir no uno, sino que tres, cuatro, ¿no? O es complejo cuando uno forma parte de un grupo de hermanos y se muere el primero del grupo, digamos, ¿no? Y el primer pensamiento de ese colectivo de hermanos y hermanas es, bueno, partió el primero, ¿quién viene después? ¿No? Cambios que tienen que ver con pérdidas, muchos de ellos, pero también cambios que van en distintas direcciones, como por ejemplo el que sean ganancias, ¿no? Convertirse en abuelo o en abuela cuando uno es persona mayor, sin duda es una ganancia, ¿no? Y los que tienen nietos o nietas saben todo lo que eso significa y saben digamos, emocionalmente lo que implica convertirse en abuelo, ¿no? Eh, Hay cambios también que pueden ser favorecedores en el ámbito de la adquisición de conocimiento, ¿no? Hay una cualidad que se le atribuye a los adultos mayores a veces de manera automática. Yo siempre digo que no es automático, que es algo que se construye, que es la sabiduría, ¿no? Yo siempre digo, no todas las personas mayores son sabias. La gente mayor tiene la oportunidad, ¿no? De ser sabia, pero no todos los mayores son sabios solo por el hecho de tener muchos años, ¿no? Pero la sabiduría, por ejemplo, es algo que las personas mayores son las que tienen acceso a convertirse en sabios porque está muy vinculada la sabiduría con la experiencia, ¿no? Con la experiencia de vida. Entonces, es muy difícil encontrar una persona joven que sea sabia, ¿no? Estos cambios también ocurren a distintas velocidades, ¿no? Algunos son más rápidos, otros son más lentos. También ocurren en distintos momentos, ¿no? Hay gente que un determinado cambio le llega antes, a otros le llega después. No todo es a la misma velocidad en todas las personas. Y estos cambios también tienen distintas interpretaciones, ¿no? Y aquí vamos más a lo subjetivo de cada individuo, ¿no? Hay ciertos cambios que a veces no tienen ni este signo positivo ni negativo, que a veces no son ni pérdidas ni ganancias por definición, sino que va a depender de la interpretación que cada persona le dé, ¿no? Por ejemplo, supongamos que se casa un hijo o una hija, ¿no?
Y aquí yo empiezo a hablar de la experiencia, me empiezo a acordar de la gente que yo he atendido, ¿no? O sea, para una mamá, por ejemplo, que se case su único hijo varón, ¿no? Puede ser un drama o puede ser una tremenda ganancia, ¿no? Y va a depender de cómo ha vivido esa mujer la maternidad, cuál es el vínculo que tiene con su hijo, cuál es la relación que han establecido, qué tan dependientes o independientes son ambos, uno del otro, ¿no? En fin, va a depender de un montón de cosas que ya tienen que ver, ¿no? Con esta diada, digamos, ¿no? En qué es lo que va a significar para esa madre el que un hijo, ¿no? Que se case y se vaya de la casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como les digo, para algunos puede ser algo terrible, ¿no? Yo he atendido mujeres para las cuales esto ha sido así textual, lo peor que me podía pasar en la vida, ¿no? Esta mujer que se lleva a mi hijo, y también he conocido personas que encuentran que es fantástico incorporar a alguien, ¿no? Que quiere a su hijo tanto, 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 ¿no? Incorporarla dentro de la familia. Entonces, bueno, ejemplos de cómo estos cambios no son lo mismo para cada uno de nosotros, lo que determina que cuando hablamos del colectivo de los adultos mayores, la verdad es que estamos generalizando. Y es una generalización que tratamos de no hacer, porque si hay personas heterogéneas dentro de un colectivo, son las personas mayores, porque estamos sometidos a cambios distintos, ¿no? Algunos son los mismos, otros son diferentes, pero con todas estas variables. Por lo tanto, dentro del colectivo de lo que somos las personas mayores, ¿no? Existe la mayor heterogeneidad que en cualquier otro grupo etario. De hecho, esto tiene que ver con el curso de la vida y cómo en la medida que vamos desarrollándonos como sujetos, vamos estando expuestos a estos distintos cambios y vamos cada uno de nosotros, ¿no? Enfrentándolos al estilo de cada uno. Entonces, con las personas mayores hay que tratar de no generalizar mucho porque la verdad es que son un colectivo tremendamente diverso, muy, muy diverso. Ahora, dijimos que envejecer ya no era declinar, ni deteriorarse, ni perder habilidades necesariamente, sino que nos instalamos desde un modelo del desarrollo, ¿no? Dijimos que los cambios impulsan el que nos desarrollemos como sujetos, por lo tanto, a lo largo de la vida, ¿no? Existe una necesidad de cambio porque condiciona nuestro desarrollo, pero estos cambios se van dando a lo largo del curso de la vida de una forma tal, ¿no? Que se va conformando un diálogo, ¿no? Se habla de un movimiento dialéctico en esto, donde por un lado hay ciertas cosas que uno va desechando a lo largo de las distintas etapas de la vida porque ya no las va a necesitar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El arrojo y la falta de límites que tienen los adolescentes, en la adolescencia es necesaria porque el adolescente es un explorador. Entonces el adolescente tiene que ser un tipo que se atreva, ¿no? Que traspase límites, que explore, que pruebe, porque la adolescencia es para eso, porque el tipo está buscando su identidad, por lo tanto tiene que explorar. Pero el ser transgresor de límites, ¿no? Y el ser arriesgado no es una cualidad que nos sirva a las personas mayores, ¿no? Las personas mayores tenemos que ser más cautelosas, ¿no? Los adolescentes no. Un adolescente cauteloso es un adolescente que se estanca, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que son valiosas en algunas etapas de la vida y no en otras. Por lo tanto, aquello que no va a ser de utilidad o que no va a ser necesario, uno lo va dejando atrás, ¿no? Uno va haciendo ciertas pérdidas que uno va dejando de lado. Sin embargo, uno va a conservar aquello que es necesario y que uno estima que va a ser imprescindible a lo largo de todo el curso de la vida, ¿no? Y esas cosas uno no las va a dejar de lado ni las va a perder. Y por otro lado, uno va a adquirir aquello que se va necesitando y que son cosas nuevas, que son elementos nuevos, ¿no? Entonces, el curso de vida se compone de esta dialéctica donde uno va haciendo pérdidas y desechando lo que no se necesita, conservando y atesorando aquello que sí nos mantiene, digamos, dentro de un eje
y recogiendo cosas nuevas que uno va necesitando, ¿no? Entonces, este cambio permanente de lo que somos cada uno de nosotros como personas en constante desarrollo es algo que no se detiene nunca, ¿no? Este modelo que antes existía, que uno se convertía en adulto, no sé, antes era a los 21, ahora ya se ha ido como retrasando un poco, ¿no? Que uno se convertía en adulto cuando tenía 21 años o 25, o cuando uno se iba de la casa, o cuando uno tenía primer hijo, y de ahí para adelante ya como que no pasaba nada más, ¿no? Eso ya no es así, o sea, eso ya no es así como estamos mirando, ¿no? El desarrollo del ser humano es un desarrollo constante a lo largo de toda la vida y no tiene por qué detenerse hasta que se detenga la vida, ¿no? Entonces, estamos todos invitados a un desarrollo permanente como seres humanos, bajo este modelo, digamos, de que podemos todo el tiempo estar adquiriendo cosas nuevas y cambiando, por lo tanto, ¿no? Así que esto de que yo ya estoy muy viejo, yo no cambio, esa cuestión no existe, ¿no? O no, yo a esta edad ya no, no, eso tampoco existe, ¿no? Hay muchísimas cosas nuevas que uno puede ir adquiriendo. Y por lo tanto, estamos hablando de un cambio cualitativo, no en cantidad, sino que en cuanto a la cualidad de lo que uno es como sujeto. Ahora, insertamos aquí entonces nuestro concepto del título de esta ponencia de hoy, que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? ¿Cómo empalmamos esto con el sentido de vida? Resulta que estos cambios, ¿no?, a los que nos vemos impulsados y que permiten nuestro desarrollo, necesitamos enfrentarlos de una cierta manera. No es que los cambios vengan y uno los abraza y listo. Enfrentarse a los cambios requiere de estrategias muchas veces, requiere de esfuerzo, requiere de voluntad, requiere de ayuda, ¿no? Requiere de herramientas distintas, ¿no? Y cuando uno enfrenta los cambios, hay que preguntarse, bueno, ¿cuáles van a ser las transformaciones que van a ocurrir vinculadas con estos cambios, ¿no? Si el cambio laboral que viene, como por ejemplo jubilar, y yo ya lo estoy anticipando en el horizonte, y a lo mejor lo estoy planificando, y digo ya, ok, cuando tenga 65 voy a jubilar, o cuando tenga 70 voy a jubilar, ¿no? Y uno lo anticipa, es bueno preguntarse qué va a pasar conmigo cuando jubile. ¿Qué es lo que ese cambio que yo voy a abrazar, ¿no?, o que yo voy a ejecutar, qué es lo que va a provocar en mí? ¿De qué manera ese cambio me va a cambiar a mí a la vez, ¿no? Entonces la posibilidad de anticipar es súper importante y el ejercicio de anticipar es tremendamente necesario, ¿no?, cuando uno va envejeciendo. Por otro lado, la otra pregunta que surge es cómo va a cambiar la representación de mí mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos dando el ejemplo de la jubilación, ¿no? Entonces yo me voy a convertir, cuando yo jubile, me voy a convertir en jubilado, comillas, jubilada, ¿no? ¿Cuál es la representación de una jubilada o de un jubilado en nuestra sociedad hoy día, ¿no? ¿Comparto yo esa representación o no la comparto? ¿Me identifica o no me identifica, ¿no? Lo mismo con otros cambios que tienen que ver con la familia, ¿no? Que pueden ser cosas como difíciles de abordar. Por ejemplo, ¿no?, las personas, ¿no?, mayores que tienen una pareja tienen el 50% de probabilidades de enviudar y de quedar sin pareja, ¿no? 50% de probabilidades. Es así, ¿no? Todos soñamos, ¿no?, con morirnos al mismo tiempo, digamos, ¿no?, que es como ideal, ¿no?, dar el paso en conjunto, pero la gran mayoría de las veces no es así. Bueno, ¿qué pasa con eso, no? ¿Qué pasaría conmigo en esta calidad de viuda o de viudo, ¿no? Son cuestiones difíciles de anticipar, son cosas que uno, no es así como cuando uno está tranquila, ¿no?, pensando en nada, disfrutando de la vida, de repente a uno se le ocurren estas cosas, no. Pero los cambios que van ocurriendo en la vida nos enfrentan muchas veces a este tipo de preguntas. Y la otra pregunta que es tremendamente vital es cómo a través de todos estos cambios, que en el envejecimiento son hartos, ¿no? Porque la verdad es que se concentran hartos cambios en la etapa de los 60 para adelante, ¿de qué manera yo sigo siendo yo a través de todos estos cambios?
¿no? ¿Cómo sigo conservando mi esencia? Porque si cada uno de nosotros ahora se detiene un poquito y se mira a sí mismo y uno se pregunta, a ver, ¿qué tan igual o qué tan distinto soy yo ahora que cuando tenía 20? Entonces uno dice, ya, sí, ok. Cuando tenía 20 no era exactamente igual como estoy ahora, o al revés, ahora no soy igual a como tenía 20, ¿no? ¿Qué tan distinto soy de cuando tenía 40? ¿No? Bueno, sí, tampoco soy igual a como tenía 40. Y no físicamente, ¿no? Sino que estamos hablando de lo subjetivo, no de lo objetivo, ¿no? Y sin embargo, algunos de ustedes deben tener la experiencia, cuando uno se junta con los ex compañeros o compañeras de colegio o de universidad, ¿no? Y uno se vuelve a juntar y uno los vuelve a ver y a uno la vuelven a ver, bueno, lo primero es, chuta que está vieja, después uno dice, bueno, si ella está vieja yo estoy igual, ¿no? Esa es como la primera reflexión, ¿no? Y después cuando uno empieza a interactuar con el grupo se va dando cuenta que uno reconoce a la gente, que uno los reconoce como los que eran antes, ¿no? Y en el grupo de colegios uno se sigue juntando, la que era más buena para hablar sigue siendo la que es más buena para hablar, la que era buena para la talla sigue siendo la buena para la talla, ¿no? El que era más tímido sigue siendo el más tímido del grupo y bueno, a lo mejor ganó un poquito más desplante, ¿no? Pero de todas maneras uno tiende a reconocer a la gente en su esencia, aunque pasen muchos años. Y sin embargo también uno tiende a ver las diferencias en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces aquí es donde está esta dialéctica de que hay ciertas cosas que no cambian y otras que sí. ¿Y qué es aquello que uno reconoce en los compañeros de colegio cuando uno se junta de nuevo, ¿no? En la junta del curso después de 10 años, después de 20 años, después de 30 años. Lo que uno va a reconocer es la identidad, ¿no? Lo que se llama la identidad de uno. Y la identidad de uno es lo que no cambia, ¿no? Es lo que nos permite reconocernos a nosotros mismos a lo largo del tiempo, atravesando por vicisitudes distintas, algunas no tan difíciles y otras muy difíciles, ¿no? De una u otra forma, con las experiencias, con el desarrollo, con las buenas cosas y con las malas cosas que nos pasan, nos seguimos reconociendo a nosotros mismos en nuestra identidad. Y también al otro, también al que está al lado, ¿no? Entonces, esa identidad es algo que es lo que persiste a lo largo del curso de vida y que es fundamental que persista. Porque si frente a todos estos cambios nos dejamos de reconocer a nosotros mismos, hasta ahí llegó la vida. O sea, cuando una persona a lo largo de su envejecimiento en algún momento dice, esta no soy yo no soy esta, yo me desconozco, hasta ahí llegó el desarrollo. De ahí para adelante ya no hay más desarrollo, ¿no? Si una persona se vuelve extraña de sí misma, esa persona se estanca, ¿no? Entonces esta identidad es lo que conservamos. Y entonces, si pensamos en el sentido de vida, que es una pregunta universal, ¿no? Que es válida en cualquier etapa de la vida, pero que suele estar más presente cuando uno envejece y cada vez más, ¿no? Porque por un lado nos enfrentamos a riesgos y también nos enfrentamos a esta finitud que uno ya la empieza a ver en el horizonte, ¿no? Implica también el sentido de vida no solo esta pregunta, sino que es una respuesta, ¿no? Que necesariamente implica una búsqueda, ¿no? Y esta búsqueda va a estar condicionada por un montón de cosas. Va a estar condicionada, una, por las experiencias personales, va a estar condicionada por la manera de ser de cada uno de nosotros, por el contexto en el que nos formamos, en el que nos desarrollamos, ¿no? Por los valores que vamos a tener o que tenemos, por el conocimiento, por el sistema de creencias, ¿no? Todo ello va a condicionar nuestra respuesta de cuál es el sentido de nuestra vida para cada uno de nosotros, ¿no? Respuesta que a lo mejor no va a ser la misma a lo largo del curso de vida, puede ir cambiando. Porque claro, porque vamos teniendo más experiencia, más conocimientos, ¿no? Porque nos vamos desarrollando como sujetos. Entonces, sí,
para no colapsar en algún momento del proceso de envejecer y perder nuestra identidad, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? La continuidad de la identidad, la continuidad identitaria. Para el sentido de la vida, también la continuidad identitaria es fundamental, ¿no? Entonces, tanto para enfrentar los cambios como para tener una respuesta frente a esta pregunta de cuál es el sentido de la vida, necesitamos conservar esta continuidad identitaria, que es esta unión, ¿no? Entre lo que fui, lo que soy, lo que seré, que es como el hilo conductor, o ir anudando, ¿no? Anudando lo que fui, lo que soy, lo que seré. La continuidad identitaria a uno le permite también proyectar el futuro, elaborar un proyecto de vida, ¿no? Si uno no tiene una, una conexión entre lo que fui y lo que soy, es imposible generar un proyecto de lo que seré, ¿no? Y esto está tremendamente condicionando también el sentido de la vida, ¿no? Ahora, como les decía, si se produce un quiebre en la continuidad identitaria, la persona se estanca, la persona se detiene, la persona detiene su desarrollo porque ya se pierde, ¿no? Este hilo conductor del fui, soy, seré. Y esto compromete el sentido de vida de la persona por este extrañamiento en el que el sujeto puede caer. Esto que yo les decía, el ya no reconocerse, ¿no? Yo no soy así, yo no soy este que estoy mirando en el espejo. Porque además al perder la continuidad identitaria, la persona deja de cuestionarse, deja de preguntarse, deja de buscar, ¿no? Y no hay más desarrollo. Porque se pierde la condición de sujeto, ¿no? Y la persona pasa a ser un objeto, que muchas veces es lo que condiciona un poco la mirada que los demás tienen a veces de las personas mayores. Como si las personas mayores perdieran la condición de sujeto, ¿no? Uno se siente a veces así cuando uno se empieza a dar cuenta que a veces los hijos, con súper buena voluntad y súper buena intención, muchas veces empiezan a tomar decisiones por la persona mayor, ¿no? Y uno se siente transgredido, traspasado, ¿no? Es como cuando la persona mayor va al médico acompañada de un hijo o una hija, ¿no? Y el médico va a dar el resultado de los exámenes, y el médico empieza a hablar, y en vez de hablarle a la persona, le empieza a hablar a la hija o al hijo, ¿no? Y le dice, mire, recibí los resultados de los exámenes de su mamá, ¿no? Y apareció en este examen tal cosa, entonces lo que yo propongo, porque tenemos estas dos posibilidades de tratamiento, y todo esto lo hace mirando al hijo o a la hija, y la persona mayor está ahí sentada, como si fuera una planta, ¿no? Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, ¿no? Pero yo conozco mucha gente que le ha pasado. Ahora, si esa persona mayor tiene un aspecto de ser una persona dependiente, mayor aún es el riesgo de que a uno lo desubjetivicen y lo traten como planta. O sea, si esa persona mayor, por ejemplo, está en silla de ruedas, ¡puh! O sea, menos la va a mirar el médico, ¿no? Ahora, si tiene 70 años, a lo mejor la va a mirar. Si tiene 93, probablemente no la va a mirar y le va a hablar a la hija o al hijo. Y es como que este médico supusiera que la persona, porque tiene 93, no va a entender nada, ¿no? Porque 93 es harto, sí, pues es harto. Pero eso no quiere decir que uno no entienda nada a los 93, ¿no? Ahora, ¿para qué decir si esa persona mayor que está ahí tiene demencia? Porque ahí sí que el médico no la va a mirar ni una vez, pero ni una. Y todos los mensajes van a estar al acompañante, ¿no? Y esa persona que tiene demencia sigue siendo persona, po, sigue siendo sujeto, no es una planta, no es un objeto, ¿no? Entonces, bueno, también si se produce este quiebre identitario, se compromete el sentido de la vida porque la finitud uno no la va a enfrentar, ¿no? Como un paso que implica, dependiendo de aquello que uno crea, digamos, que implica trascendencia, o un paso que implica generatividad, o un paso que implica el encuentro con Dios, ¿no? El sentido de vida que uno tenga, ¿no? Dependiendo, como decíamos antes, ¿no? Sistema de creencias, escala de valores, conocimiento, contexto, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Frente a todo esto. Bueno, esto es
la lista de lo que uno debiera hacer, que no es tan fácil, digamos, pero el tiempo es lo que podemos transmitir, digamos, en esta horita que tenemos para esta misión, y que bueno, cosas que se pueden hacer y que promueven el que uno conserve la continuidad identitaria, y que por lo tanto uno pueda encontrar el sentido de la vida, o conservar el sentido de la vida, o buscar el sentido de la vida, pero que uno se pueda enfocar en el sentido de la vida. Por un lado, ser capaz de anticipar. En el envejecimiento hay que aprender a anticipar, porque además el envejecimiento no llega de un día para otro. Esto de que me llegó el viejazo es una mentira, a nadie le llega el viejazo. El envejecimiento se toma su tiempo y nos va dando señales. Entonces, si no anticipamos, porque no queremos ver, pero las señales están ahí. Analizar la representación que uno tiene de la vejez, cuestionando los prejuicios. Porque si uno piensa que las personas mayores no entienden nada, que las personas mayores se les echa a perder todo el intelecto, que se les va la memoria, que son menos inteligentes que cuando eran más jóvenes, y todos esos prejuicios que existen, cuando uno se plantee la posibilidad de envejecer, va a ser aterrorizante, ¿no? Entonces, vamos derribando los prejuicios que tienen que ver con el envejecer, porque también las personas mayores tenemos prejuicios. Los prejuicios no son solo de los jóvenes, también los tenemos los viejos. Relativizar los cambios, elaborar los cambios, no negarlos. Uno tiene que hacer los duelos que hay que hacer, uno tiene que hacer la pérdida que hay que hacer. Entonces, si uno tiene una artrosis de cadera y uno tiene que usar bastón, pucha, usemos el bastón. Porque si no usamos el bastón, vamos a sobrecargar la otra cadera y vamos a terminar con las dos caderas sonadas. Entonces, si tenemos una cadera que está funcionando mal, ayudémonos con el bastón, porque es en nuestro beneficio. Entonces, ok, yo no conozco a nadie que le guste andar con bastón. No, sí, tengo una paciente que le encanta su bastón, tiene unos bastones preciosos además, y los usa no tanto porque los necesita, sino que casi por deporte, porque le encantan. Pero en general no conozco a nadie que acepte usar bastón con tanta facilidad. Requiere un proceso de adaptarse, de aceptar, ¿no? Entonces, los cambios, no negarlos. Renovarse, po. Renovar los roles, renovar las tareas, renovar las metas, renovar el sentido de vida también, po. Y esto de renovarse, ¿no?, está muy vinculado con el poder construir o poder sostener un proyecto de vida, ¿no? Hay personas mayores que sostienen un proyecto de vida elaborado desde antes, hay personas mayores que dan por terminado ciertos proyectos y elaboran nuevos proyectos de vida. Depende de cada uno, depende de los contextos, depende de lo que uno quiera, lo que uno no quiera, lo que le guste, lo que no le guste, ¿no? Y de cómo uno se anticipe, ¿no?, para adelante, ¿no? Y por lo tanto, esto de construir y sostener un proyecto vital está íntimamente relacionado con mantener o encontrar, ¿no?, el sentido de la vida. Bueno, esta última diapo yo le puse un monito, ¿no? Monito que a mí me gusta, porque todos hemos pasado por esto. A veces a uno le cuesta, a veces uno no quiere, ¿no? A veces uno dice, no, mejor no, ¿para qué? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? ¿No? Entonces este es un bonito que todos conocemos. Así que es para ponerlo ahí, ¿no? Y decir, bueno, sí se puede. Sobre todo, ¿no?, recordando que estamos todos en etapa de crisis en este momento por el tema de la pandemia, ¿no?, que es algo que no hay que olvidar. Porque por un lado se les ha indicado desde un comienzo como el grupo de riesgo, ¿no? O sea, las personas mayores son el grupo de riesgo respecto de sufrir como las consecuencias más graves del contagio, si es que se contagian. Entonces, desde un comienzo pasaron a ser un grupo protegido, pero por otro lado también un grupo limitado, ¿no? O sea, junto con la protección vinieron las limitaciones. Entonces hay muchísimas personas mayores en este país que hoy en día ya están enterando casi 2 meses encerrados literalmente, o sea, encerrados adentro de sus departamentos, adentro de sus casas. Algunos de ellos viven solos, ¿no?
y con un cuidado, que eso tiene dos caras, ¿no? Con un cuidado, pero férreo por parte de la familia, de los hijos y de los nietos, y con amenazas de muerte, digamos, si asoman la nariz a la puerta de la casa, así como eh, las familias de las personas mayores se han tomado muy en serio el cuidar a los mayores del contagio, se lo han tomado muy, muy en serio. A mí durante la primera semana, digamos, esa semana del 16 de marzo, que ahí partieron las medidas, partió el estado de emergencia y las primeras cuarentenas ya después del fin de semana. Esa semana y la siguiente me tocó atender un par de personas mayores, que fueron las últimas que atendí, y que llegaron a mi consulta arrancadas, literalmente, o sea, se habían fugado, ¿no? Porque no quería perderse la consulta. Entonces una me dijo, si mi hija se entera que vine, me mata, ¿no? Y la otra venía con su marido, vinieron los dos, ¿no? Y vivían los dos, entonces le habían avisado a los hijos que habían salido a vacunarse y después de la vacunación, en vez de devolverse a la casa, se pasaron por mi consulta, digamos, ¿no? Entonces, pero esto es un tema. Para la gente mayor esto tiene otros significados, además de lo que ha significado para todos nosotros, porque se han convertido en un grupo digamos, que está como en el ojo del huracán, digamos, desde el punto de vista del riesgo. Acá nosotros en Chile estamos con este tema de cuidar a los adultos mayores, como dicen en la televisión, tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, y a mí se me paran los pelos, porque yo no sé a quién le pertenecen los adultos mayores, pero tienen la mala costumbre de hablar de nuestros adultos mayores, como si fueran de pertenencia de la autoridad que está hablando, digamos. Me parece un insulto, no le pertenecen a nadie los adultos mayores, se pertenecen a sí mismos, digamos, ¿no? Pero aquí en Chile no ha habido ninguna rebelión respecto de las limitaciones que se le han puesto a los adultos mayores. Aquí en Chile estamos con una prohibición de salir a la calle a los mayores de 80. Y es una prohibición que viene desde el gobierno. O sea, la gente que tiene más de 80 años tiene prohibido salir a la calle, no porque lo estén cuidando los hijos, no, lo prohibió el gobierno. Y a mí me llama la atención que nadie ha pataleado, y en otras partes han pataleado. Yo tengo colegas en Uruguay, porque fue parte de una red de psicogerontólogos de toda Latinoamérica. En Uruguay quedó la embarrada cuando empezaron a ponerle limitaciones a los adultos mayores. Y por WhatsApp a mí me han mandado varios videos que han hecho, ¿no? Rescatando la autonomía, la autovalencia de los adultos mayores, sobre todo la autonomía. Yo decido lo que hago. A mí nadie me dice que me quede encerrado en la casa. Yo veré si me quedo encerrado en mi casa. Y si no me quiero quedar encerrado, no me quedo encerrado. Ahora, si hay cuarentena, sí. Pero no me vengan con que porque tengo 81 años no puedo dar un paso afuera de mi puerta. O sea, si tengo 79 puedo, pero si tengo 81 no. Y claro, y pensando un poco en lo que, digamos, mi idea de transmitirles hoy día, también es un grupo que probablemente, si no se lo había planteado antes, o si a lo mejor antes se lo había planteado muy de vez en cuando a uno le dicen que está configurando un grupo de alto riesgo, de que si se contagia no le va a ir bien en cuanto a pronóstico, este tema del sentido de la vida cobra más importancia todavía. Y bueno, pues espero que sea una herramienta más nomás para que les sirva.